Gracias a la universidad, Sarita, Raquel, a Mariana, por tenerme en cuenta, por convocarme para trabajar este tema bastante complejo y bastante interesante y desafiante, que es nada más ni nada menos que los derechos de la infancia y el rol de los gobiernos locales. Y gracias a todos ustedes por sumarse a esta charla y a esta posibilidad de encuentro y de debate posterior que seguramente va a ser riquísimo. Yo voy a trabajar este tema desde dos ejes, desde dos lugares, y me voy a posicionar conceptualmente desde dos ejes y de dos lugares. En principio desde el rol que tienen los gobiernos locales ante las infancias, y posteriormente pensar la educación y definirla fuertemente desde el convencimiento y desde la lectura, pero también desde la práctica y desde la experiencia, de que la educación es la herramienta más fuerte y más potente para garantizar igualdades de oportunidades. Estos me dicen que no se escucha. Estos son los dos ejes que yo voy a ir desarrollando a lo largo de este tiempo que me toca. La siguiente, Fede. Y como que subtítulo voy a trabajar como dos subtemas. Sé que no se ve el costado, no sé, Fede, qué le podemos decir a la gente para que lo vean. Perdón, a los que se les tapa parte de la diapositiva con las ventanas, con las tomas de las diferentes personas, pueden moverla o pueden inclusive minimizarla. En la parte superior hay una barrita con las diferentes opciones de manera que no les tape la diapositiva. Bueno, son nada más ni nada menos que como subtítulos o los subejes que constituyen estos dos grandes temas, que es el rol de los gobiernos locales, entendiendo que los gobiernos locales son los garantes de los derechos de los más chiquititos, de nuestros niños y nuestras niñas, y sobre todo de los que mayor vulnerabilidad poseen. Y el otro gran eje, que es la educación como garantía de igualdad de oportunidades, lo voy a trabajar y voy a compartir con ustedes cuál es la concepción de infancia que corresponde o que asumimos, cuál es el impacto que tiene la educación temprana para estos niños, y cómo podemos pensar e ir avanzando en atender a la primera infancia desde una intencionalidad educativa y no solo desde el asistencialismo o la asistencia. Ya pasando al primer tema, el rol de los gobiernos locales y las infancias, como decía Bárbara recién en la presentación, en este escenario tremendo, terrible escenario de crisis sanitaria, los derechos de la infancia pueden verse amenazados y son los gobiernos locales los actores claves, muy claves por la cercanía a la hora de garantizárselos. Muchas cosas han cambiado drásticamente en la vida de los niños, de las niñas, y también de los adolescentes y de todos, pero me refiero a los niños y a las niñas, con la llegada de esta pandemia. Cambió su rutina, cambió su juego al aire libre, cambiaron los espacios de educación, cambiaron los espacios de ocio, cambió el contacto con sus compañeros, cambió el contacto con la familia. Para muchos de ellos, esto se trata de un cambio crucial, enorme, porque sus derechos pueden verse amenazados en este nuevo escenario, donde pareciera que lo que prima es vencer a la pandemia, que obviamente hay que vencer a la pandemia, pero muchas veces nos olvidamos de qué está pasando con nuestros niños, sobre todo los estados con sus políticas,
en este tiempo de crisis, tiempo difícil. El derecho a la protección de los niños, el derecho a recibir educación, el derecho a una alimentación saludable, el derecho a participar, no solo los niños, sino los adolescentes, deben ser también ejes prioritarios en la respuesta de esta crisis sanitaria y social. Y vuelvo a decir, son los gobiernos locales, al ser el entorno más cercano de los niños y de la infancia, los que se convierten entonces en el actor clave a la hora de cubrir todas sus necesidades y proteger sus derechos en sus propias localidades. Para ayudarles y ayudarnos en esta tarea, traigo aquí UNICEF, un artículo de UNICEF España, muy interesante, que nos aporta, es una publicación de este año, 2020, que nos aporta dos cosas. ¿Cuáles son los principales riesgos que esta crisis supone para los niños, las niñas y los adolescentes y sus familias? Pero también avanza en indicar oportunidades de acción para los municipios, para que le presten a las familias, a los niños y a las niñas el apoyo adecuado durante esta pandemia. Yo voy a volver con este tema casi al final, pero ahí abajo, yo no sé si lo ven, dejo un link, alguien que me garantice si se ve o no, yo no lo veo porque me lo tapa la barra, pero dejo un link, lo comparto, para que, bueno, para que si se ve, bueno, gracias, lo comparto para que puedan acceder a ese espacio que está muy interesante, estas pantallas que capturamos en realidad ya nos dan una idea de lo que UNICEF está intentando aportar a las comunidades del mundo. Y tiene que ver con UNICEF España. Igualmente, digo, volveré al final con este tema. Porque, más allá de la pandemia, tanto la Ley Nacional, la 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del 2005, como que va a dar lugar luego a la Ley Provincial, la 12.967 del 2010, ya en esas leyes, la Ley Provincial, establece la creación de los servicios locales de intervención, de promoción y de protección de los derechos de los niños, y establece un primer nivel de intervención que está integrado por los gobiernos locales, precisamente, por las escuelas, por los centros de salud, por las comisarías. Y entonces esto ya pone a los gobiernos locales en un lugar nodal a la hora de construir dispositivos para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, ya establece para los gobiernos locales, y provinciales también, y nacional también, pero hablamos de los gobiernos locales, funciones y responsabilidades ya definidas. Después podemos charlar si también la ley aporta financiamiento para esa tarea tan importante y tan nodal que refiere a los derechos de los niños. También el siglo XX nos pone frente a experiencias muy valiosas y muy interesantes de gestión educativa municipal del nivel inicial, los cuales, bueno, las pensamos, las estudiamos, las analizamos y nos pueden servir como insumos teóricos y como insumos prácticos para ir pensando futuras construcciones o futuras intervenciones desde los gobiernos locales. Por ejemplo, las escuelas infantiles municipales de Módena, en Italia, donde este ayuntamiento crea el servicio de atención a la infancia municipal un año después de que yo nací, o sea, vaya, si tiene años, desde el año 64, acá confieso mi edad,
o las escuelas de infancia de la comuna de Reggio Emilia, también una localidad del norte de Italia, que también en el año 63 empezó a dedicarse a instituir una red de servicios educativos para la primera infancia. Y también encontramos experiencias en nuestro país, como aquellas o estas históricas experiencias de atención a la primera infancia desde el tópico educativo de los municipios bonaerenses, o Córdoba, que cuando la ley establece la obligatoriedad de la sala de 5, le transfiere a los municipios los jardines de infantes y la sala de 3 años, como ejemplos para dar al respecto. La verdad que el involucramiento de los gobiernos locales en la gestión y en la administración de los servicios educativos para la infancia constituye una oportuna experiencia, muy oportuna para propiciar no solo la calidad, sino la cantidad, porque son los gobiernos locales los que están en territorio, cerca de la gente, cerca de la familia, cerca de los intereses y de las necesidades de su comunidad. Significa, cuando un gobierno local se involucra, también significa dar una respuesta social, pero también cultural, en localidades y en ciudades que están en evolución, que están en crecimiento, porque realmente apostar por la calidad de vida de nuestros niños y niñas significa apostar por la calidad de vida de la ciudad y de la localidad y del pueblo en su conjunto. Significa promover y difundir, y esto me gusta mucho decirlo, y por eso lo traigo y lo repito mucho, difundir una ciudad con una cultura de la infancia, una ciudad que está toda puesta y pronta para defender los derechos de los niños y de las niñas. Y a su vez, esto también significa liberar fuerza de trabajo, sobre todo para las mujeres, por eso ya vamos a ver, y también me voy a detener en eso, puede ser o es una política de género, con la fuerte ventaja que significa esta liberación de la fuerza de trabajo para las mujeres, para el bienestar colectivo. La tendencia general en nuestro país, y eso se ve si uno recorre ciudades grandes, medianas, y también algunas más pequeñas o pueblos más pequeños, es atender a la primera infancia desde programas emanados de los ámbitos de desarrollo social. Eso indica que estos programas se desarrollaron desde una atención muy focalizada, de una atención muy coyuntural, empiezan y terminan cuando empieza y termina el financiamiento, que generalmente es internacional. Es una atención de distribución inestable, mucho más inestable y arbitrario que el sistema educativo formal. También la Ley de Educación Nacional contempla la posibilidad de que los estados municipales o locales asuman la gestión de trayectos educativos. Y entonces, lo que nos queda por hacer ante todo este paraguas de leyes y de normas y de definiciones es empezar a pensar y ponernos la tarea de generar competencias locales que vayan más allá del alumbrado, barrido y limpieza, establecer funciones, definir responsabilidades, no digo solos, sino compartidos entre los 3 estados, Estado nacional, Estado provincial, Estado local, para gestionar, administrar y financiar servicios educativos para la primera infancia. Ustedes saben mucho más que yo, muchos docentes, vi que había un montón de docentes del nivel inicial, que la Ley de Educación Nacional reconoce y que esa es una de las grandes fortalezas, más allá de que hay cosas que habría que modificar, pero una de las grandes fortalezas de la Ley de Educación Nacional es entender a la educación inicial como una unidad pedagógica que empieza desde los 45 días hasta los 5 años,
lo que nos permite entender que atender a la primera infancia, o sea, desde los 45 días hasta los 3 años, puede ser una acción educativa y debe constituirse como tal. Significa entonces pensar en propuestas de enseñanza que estén organizadas, que tengan una intencionalidad pedagógica, continuada, que sea sistemática, que sea evaluada. Y la ley también mantiene la obligatoriedad en la sala de 5 y en su momento le pide a los estados provinciales, la encomienda, garantice la cobertura de la sala de 4 años, cosa que en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, no está cubierto el 100% de la sala de 4, se avanzó bastante, pero no estamos con el... Hay niños que aún no tienen espacio educativo para asistir. Se universaliza, de esa manera lo que se pretende es universalizar del nivel inicial las salas de 4 y las salas de 5, pero que eso no significa de que universalizar instala la obligación de las familias, instala la obligación de la asistencia de los niños, cuando estoy hablando de la primera infancia, a las instituciones educativas o al servicio educativo, sino que le da al Estado la obligación de brindar un servicio educativo, la obligación de cubrir ese servicio educativo. No es obligación, digo, la familia tiene el derecho a decidir que la escolaridad y que la crianza y la educación de sus niños más chiquitos, de 45 días a 3 años, la van a desarrollar en sus propias casas, en el hogar, pero si decide hacerlo en un establecimiento educativo, en una institución educativa, el Estado se lo tiene que garantizar. Yo sé que muchos no tenemos muchas ganas de dejar nuestros nenas y nenes de 45 días en algún espacio educativo y a veces preferimos contratar a alguien que los cuide, o la abuela, que es mi caso, que la abuela cuida a su nieta, pero el espacio educativo tiene su fortaleza, y ya vamos a ver cuál, interesante, muy interesante para el desarrollo social, emocional, cultural de nuestros niños. Yo entiendo que atender integralmente a la primera infancia es una función social indelegable, que los adultos mayores que los adultos a cargo tenemos un rol esencial, y cuando digo adultos no solo digo familias, sino digo escuelas, instituciones, comunidad. Los adultos a cargos en estas ciudades con cultura o localidades con cultura de la infancia tenemos ante nuestros niños. Y tiene que ser de la mejor calidad si lo decidimos hacer. A su vez, la ley habla de estrategias de desarrollo infantil y dice que pueden desarrollarse de manera articulada entre los gobiernos locales, entre las instancias de desarrollo social, entre las instancias de salud, entre las instancias de educación y en el ámbito de lo no formal. Eso es lo que establece la ley, que también es un marco que para mi gusto yo lo profundizaría más y definiría más, porque esto no está diciendo y quién lo paga, y quién se hace a cargo, y quién lo administra, y cómo lo administra, pero pone a todos los estados mirando esto y a las diferentes áreas que necesariamente tienen que participar cuando pensamos en los niños y en las infancias y en su atención, como decía, desarrollo social, salud, pero centralmente educación. Hasta aquí el rol de los gobiernos locales y las normas que
nos habilitan la posibilidad, desde el convencimiento de que la educación es la herramienta que va a la raíz de la solución de los problemas. Ahora paso al segundo eje, que es la educación, como les decía, como garantía de igualdad de oportunidades. Y quiero trabajar con ustedes y traerle algunas ideas acerca de la concepción de infancia y cuál es el impacto que tiene de acceso temprano a la educación. Y qué es el impacto, que esa intervención entendemos o vemos que es necesario tenga una intencionalidad educativa. El siglo XX también nos permitió entender a la infancia de una manera totalmente diferente, no como un tiempo, como un tiempo de la vida humana con características muy particulares, y no como un pasaje hacia una vida adulta, sino como un tiempo especial y particular, como un periodo clave en la historia personal de cada niño y de cada niña, que deja huellas, que deja marcas, que son muy relevantes para su trayectoria personal y para su trayectoria educativa futura. Es la etapa en donde se sientan las bases, eso no hay duda, y está muy estudiado, del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional y del desarrollo social, que van a dar lugar a la estructuración de la personalidad de todos los sujetos. Sabemos que el niño aprende y se va apropiando de la cultura desde sus primeros días, y que la intervención de los adultos cercanos a estos niños juega un papel fundamental, como decía hace un momento. Hay numerosas investigaciones que nos pueden demostrar que recibir algún tipo de atención educativa planificada potencia los aprendizajes de los niños y aumenta las posibilidades de tener una trayectoria más rica y más exitosa en el primer grado del primario. También hay investigaciones que muestran que los niños que más tiempo han asistido a instancias educativas o a servicios educativos de su nivel, más rápido pueden aprender sobre todo aquellos campos que son considerados claves para la educación básica, como es la lectura, la escritura, la numeración. Más rápido que aquellos niños que fueron menos tiempos o que lo hicieron con menos frecuencia. Entonces, digo, la infancia ha tenido una construcción sociocultural a lo largo de este tiempo muy intensa y muy cambiante a lo largo del tiempo, pero a partir de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, año 1989, Naciones Unidas, es que se modifica el modo de pensar sobre los niños y el trato jurídico hacia esos niños. Acuérdense que hablábamos de menores, no de niños ni de infancias. Las niñas y los niños son considerados después de la Convención y a partir de la Convención sujetos de derecho de primer nivel. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tenemos tres problemáticas que resolver en simultánea, las tres son graves, pero en una de ellas hay niños, ahí es donde primero tenemos que estar presentes y atender, porque son de primer nivel. Y realmente se ha producido un cambio muy fundamental, entonces, en el modo en que se empieza a hacer efectiva la relación entre el Estado y la infancia. UNESCO distingue dos cosas, dice, la atención es una cosa y la educación es otra, si bien las entiende integradas y desde una visión muy amplia. Dice, la atención comprende salud, alimentación, la higiene, siempre en un contexto seguro y muy estimulante. Y la educación incluye el estímulo, la socialización, la orientación, la participación, las actividades de aprendizaje y su desarrollo. Ambas cosas
son inseparables y necesarias y se refuerzan mutuamente unas con otras a fin de crear una base muy sólida para el aprendizaje y el bienestar subsiguiente a lo largo de toda la vida de los niños. A partir de esta perspectiva nos es posible circunscribir la educación de los más pequeños no solo a las instituciones educativas que se hacen cargo, sino que uno puede encontrar nuevas maneras, nuevas políticas públicas locales, pensando desde otro lugar. Digo, sí, política pública en una institución educativa, pero también promover prácticas diferentes destinadas a los niños en todos los espacios y en todos los tiempos en los que el niño transita en su pueblo, en su localidad, en su ciudad, que es la familia, la comunidad, los espacios públicos como las plazas, las juegotecas, las calles, los centros comunitarios, bueno, y también las instituciones educativas, como les decía. Entonces, podemos decir, la familia, sea cual sea su configuración, es el primer lugar social y educativo que acompaña a un niño. La familia lo educa porque transmite valores, transmite costumbres, transmite el lenguaje, transmite normas, los cuida, los protege, los alimenta, los contiene, los abriga. Y este es un rol indelegable de la familia. ¿Qué hace una institución educativa o un jardín que se ocupa de la educación temprana? Acompaña en esta educación a la familia, la complementa, la enriquece, pero no cumple estas funciones desde un rol parental. Las maestras no son las madres, las maestras son las maestras. Lo que hace es ofrecer adultos que cuidan, que contienen, que colaboran en la crianza de los niños, pero desde otro rol, el rol de enseñar. Y aquí encontramos una diferencia entre educar y enseñar. La educación es más amplia y la educación tiene que ver con el proceso de transmisión social general que comparten la familia y la escuela, pero la enseñanza es una tarea muy particular de los que enseñan, que son los maestros, y de los que saben enseñar, que son los maestros. El siglo XX también nos trajo cambios y modificaciones significativas en las costumbres sociales, sobre todo en la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, lo que hace que necesiten contar con ámbitos propicios que se ocupen de atender de manera integral a sus hijos más pequeños. Entonces, rápidamente quiero compartir con ustedes la posibilidad de pensar y de analizar. Nos daría para otra charla, para poder profundizar, pero de pensar y analizar posibles propuestas emanadas de los gobiernos locales que impliquen diseñar e implantar un proyecto político, educativo, sustentable e inclusivo que atienda las necesidades sociales las necesidades de educación y sociales de las familias de los más chiquitos de las ciudades. Yo quiero decir que me inspira en todo este tema el caso de la ciudad de Santa Fe, durante la intendencia de José Corral, del abogado José Corral, donde se construyó y se instaló un sistema municipal de educación inicial destinado a los niños. En primera instancia era de 1, 2 y 3 años, y después se amplió desde los 45 días, y que ese sistema fue creado por ordenanza municipal, porque entendía el intendente, bueno, yo fui partícipe de este proyecto, que debíamos normalizarlo y regularlo para que quede instalado y continúe y no sea de aplicación coyuntural. Lo primero que hubo que hacer, tiro pistas, y sobre todo para los gestores educativos, si hay alguno por acá, fue dejar en claro dos cosas, que en principio
este servicio y este sistema contiene a los jardines municipales que la municipalidad construyó, que son 17 en total, pero también contiene en este sistema los jardines privados, los que llamamos guardería, donde la familia paga, pero que el Estado tiene la obligación de garantizar que también los derechos de esos niños estén garantizados. Y que esta experiencia se desarrolló para los niños en situación de mayor vulnerabilidad y que los jardines están ubicados precisamente en el cordón donde están instaladas las familias y la comunidad que mayor riesgos sociales tienen, que mayor problemas económicos tienen. Lo que se hizo en términos estratégicos fue definir cuál era la responsabilidad del Estado, que la responsabilidad era esa, promover con las familias, generar acciones de cuidado y de educación para esos niños, asegurar que accedan y que permanezcan, regular y controlar al sistema privado de guarderías, y esto lo hace con una ordenanza municipal, que es la número 1841 del año 2012, que es la ordenanza que crea el sistema municipal de educación inicial. Pero esto fue pensado también educativamente y pedagógicamente, y desde salud y desde un montón de lugares, y entonces definimos cuál era la calidad educativa que queríamos para estos niños, y se definió que queríamos jardines que prioricen, donde los docentes se asuman como profesionales de la educación, interesados por mejorar sus prácticas, donde las prácticas de la enseñanza sean buenas, donde haya materiales apropiados, donde haya ambientes adecuados, donde haya edificios de calidad que ofrecen el mejor uso de los espacios y recursos arquitectónicos. Veo que están pasando imágenes de uno de los 17 jardines, quería mostrárselo porque este diseño que hicimos educadores, pedagogos y arquitectos, en realidad es una construcción, por más que los arquitectos no les gusta que se lo diga, es una construcción que hicimos de manera conjunta porque pensar estos espacios había que hacerlo desde lo pedagógico y desde lo educativo, no solo desde lo estético. No desconozco el saber de los arquitectos, pero esa fue la definición. Bueno, esos jardines y esas salas existen y están y funcionan y están llenos de niños, niños que de otra manera no podrían asistir y tener escolaridad temprana. Los espacios ustedes ven, son espacios abiertos, amplios, son espacios con condiciones de higiene, con condiciones de luz, limpios. Son espacios donde uno se siente a gusto y queremos que los niños se sientan a gusto y los docentes se sientan a gusto en esos espacios para poder acceder a los aprendizajes de calidad. Los espacios oscuros, pequeños, poco acogedores, inciden en el bienestar emocional y en el aprendizaje de los pequeños, generando en muchas oportunidades agresividad, apatía, nerviosismo, incomodidad. Estos ambientes son cálidos, son funcionales, tienen seguridad, y los espacios también. Los espacios en las escuelas, como en todos los lugares, dicen y hablan, dicen muchas cosas. Y cómo se decoran. Dicen, estos jardines, si bien ahí están puestos para sacar la foto, los juguetes aparecen a la hora del momento que está definido en la planificación docente, jugar y a qué jugar para desarrollar algún tipo de cuestión cognitiva o cuestión motriz en los chicos. Desde el campo de la pedagogía, que es la posición que tomamos, el jardín es un escenario didáctico, es una fuente de aprendizaje y una fuente de cultura, y es un lugar que están construidos desde una intencionalidad pedagógica, y es un lugar que tiene que invitar a ir, estar, quedarse y tener ganas de volver. Y así fueron pensados.
voy a pasar rápidamente, no sé cómo estoy, pero quiero llegar al final. Definimos objetivos, que son objetivos pedagógicos. Yo puedo hacerles llegar a los interesados estas normas, o dejé los números, o pueden... tengo pilas de libros para repartirles porque escribimos el libro de esta experiencia. Definimos que los docentes tenían que ser los mejores, entonces para seleccionarnos armamos un sistema de escalafoniamiento con 4 instancias eliminatorias. Primero, la asistencia a un curso con evaluación eliminatoria. Segundo, una evaluación psicotécnica eliminatoria, la evaluación de sus antecedentes y por última, una entrevista personal. Y en vinculación con la Universidad Nacional del Litoral se creó el ciclo de licenciatura de educación inicial y de primeras infancias, donde las docentes que participan y que se insertan en el sistema municipal tienen la obligación de hacerlo. Es gratuito, se lo paga la universidad. Buscamos ayuda en la comunidad y creamos el programa de padrinos, que esto implica instituciones privadas, públicas que quieran aportar. Tuvimos un gran éxito, tenemos muchos padrinos, sobre todo hacer mención a esto por una cuestión de poner una nota de color, pero el mercado de frutas y hortalizas de nuestra ciudad nos regala la fruta y los niños de estos jardines se alimentan con frutas y hacen sus meriendas con frutas, y se van los viernes con una bolsita para comer fruta sábado y domingo, porque estos niños no conocían la fruta y estas familias no conocían las frutas, y fue una manera de incorporar este alimento a su vida. Hoy, la anterior a esta, Fede, la anterior a esta, hoy la situación es diferente. Hoy los jardines, estos jardines y todos, y las escuelas están cerrados. Hoy se incorporan tecnologías para que los chicos aprendan y las familias ayudan para que no pierdan todo este valioso tiempo de aprendizaje. Hoy los espacios públicos están sin usar. Hoy hay ya notas y estudios que indican que el confinamiento aumentó la violencia infantil y la violencia familiar. Hay que pensar en estos nuevos tiempos y cuál va a ser el impacto socioeconómico y cómo va a incidir en la pobreza de estos niños. Hoy estamos llenos de desafíos y como gobierno local tenemos desafíos que los podemos incorporar en estos 4 ejes, desafíos que den cuenta de entornos que los protejan desde lo emocional, desde lo físico, con profesionales conscientes, donde haya protagonismo de la comunidad, del Estado, y donde haya participación. Pero estos son los desafíos que debemos asumir como gobiernos locales y tenemos que empezar a encontrar maneras. Por ejemplo, la incorporación de tecnología nos encuentra con familias que no tienen equipamiento para los aprendizajes de los chicos, las maestras de los jardines municipales donde asistan los niños de mayor vulnerabilidad de la ciudad le mandan por WhatsApp cuestiones a los padres, que algunos no tienen ni celular, o sea, no está dando respuesta. Capaz que desde el gobierno local podemos asesorar a los padres para promover el juego, ayudarlos en los deberes locales, no sé, tenemos que seguir pensando. Pero hoy tenemos un gran desafío y tenemos que construir juntos. Yo, y aquí termino, no enloquezcas Bárbara, no sé si estoy repasada. Hoy los gobiernos locales, cualquier municipal, ciudades, yo sé que no es lo mismo, las escalas difieren, si hablamos de pueblos, si yo hablo de mi pueblo donde nací,
o hablamos de pueblos de escala mediana, o casi ciudades, ciudades de escala mediana, ciudades grandes, pero todas las localidades de nuestra provincia están bajo los designios de la ley del FAE. El FAE es una herramienta, es un decreto provincial, es de la provincia de Santa Fe, el decreto número 5087/1968 y sus modificatorias, o sea, pero uno puede pensar el FAE que implica un aporte en función de la escala de la ciudad y de la localidad, de los ingresos que tengan, a un fondo común, FAE, Fondo de Asistencia Educativa, que está administrado de una manera particular, búsquenlo, si no también se los puedo hacer llegar, muchos lo deben conocer, pero uno puede hacer de FAE, de ese fondo, un fondo y concebirlo como un fondo a repartir entre las instituciones educativas o un fondo que sea una herramienta de generación de políticas en forma conjunta entre los cooperadores, entre las escuelas, entre las familias y entre los gobiernos locales. Yo les puedo tirar como varios ejemplos. Yo parezco Tutankamón, pero también me tocó administrar el FAE en la ciudad de Santa Fe. El FAE tiene como meta financiar proyectos, ejecutar obras de mantenimiento, de ampliación y de construcción, y también otorgar equipamiento a las instituciones de cualquier jurisdicción, nacional, provincial o municipal. Y nosotros en su momento acordamos y armamos planes y políticas que fuimos desarrollando a lo largo del tiempo y de los años se fueron modificando. Como por ejemplo, un plan de intervención en los entornos de las escuelas, que tiene que ver con las escuelas le falta luz, los senderos verdes, equipos de el DOAS, la Dirección de Obra y Asistencia Educativa, con profesionales que tienen el oficio de la electricidad, de plomería, de pintura, eso ya existía en la planta municipal, y los pusimos en órbita y su prioridad y su agenda se la armábamos nosotros para resolverle a las escuelas todos los problemas cotidianos que hay en la escuela desde el foco que se... y eso financiado por el FAE. La cuestión de la conectividad, planes de conectividad, planes de infraestructura vial, lo hacíamos siempre como política, que tiene que ver con las señaléticas, con los semáforos en frente de las instituciones educativas, la accesibilidad, la mayoría de las escuelas no son accesibles, las condiciones ambientales, las características edilicias, eso, y armamos un montón de planes. Y transformamos ese fondo, que era plata, que se repartía, y que digo, no se cumplía desde el Estado en muchas oportunidades, por ejemplo, un plan que se llamaba Deporte en las escuelas. Muchas escuelas no tenían espacio físico para que los chicos hagan actividad física, entonces eso implicó construir playones como prioridad. O el proyecto, o sea, íbamos combinando propuestas educativas con propuestas de incorporación de financiamiento, de sendero verdes, de equipos de gente equipada para cortar los yuyos alrededor de la escuela y arreglar las luces y demás. Bueno, y un montón de cuestiones más. Entonces digo, tenemos herramientas que podemos generar podemos transformarlas en política educativa, sí, política pública educativa, porque todo esto que le estoy diciendo es participar en la calidad de la educación de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Y para cerrar quiero contar una sola cosa. Todo este proyecto, obvio que dejé un montón, Bárbara, por mi tiempo, pero todo este proyecto implica que saltó fuertemente, que lo quiero contar porque es una buena experiencia, política de género. Las madres de estos niños, en su altísimo porcentaje,
digo tenían porque ahora no cuento como hay, no se hizo el estudio ni se inscribió este año porque no se abrieron los jardines, pero con los datos anteriores tendrían entre 17 y 24 años. Y un alto porcentaje, más del 80%, no había asistido a la escuela. Y su misión en esta vida era cuidar a sus niños en su casa y llevarlos colgados en la cintura. Y entonces las fuimos a buscar, porque todo esto lo trabajamos con las familias, y las maestras fueron a las escuelas, perdón, a las casas de cada uno. Las fuimos a buscar y les ofrecimos espacios, digo, de empoderamiento, espacios de capacitación, y mientras las capacitábamos en costura, en confección y demás, charlaba, el equipo de especialistas de política de género charlaba sobre los derechos de ellas y demás. Y de ahí surgió, bueno, al principio no querían venir, sus maridos no las dejaban, después las empezamos a ir a buscar, y después eso se transformó en una cooperativa de trabajo que se llama Historias con Hilos. Si uno las ve y hace un comparativo del primer día que vinieron a este último día, nota el empoderamiento de estas mujeres, y son quienes construyen, o sea, el primer comprador fue el Estado municipal, porque le encargó las remeritas, los morrales y todas las cuestiones de blanco que se necesitaban en los jardines. Y ahora la cooperativa sigue funcionando, tiene monotributo social, facturan y demás. La integran más de 15 mujeres. Entonces, bueno, esta historia la quería contar porque más allá del COVID, hay cosas, sobre todo en nuestra provincia, que no tenemos hoy tan cerrado nuestro recorrido por la ciudad o por las localidades. Hay cosas que podemos seguir haciendo, y hay cosas que los estados locales tienen para hacer, que son muchas, que no significan plata. Y yo sé que en las ciudades, en las localidades más chicas, la comunidad se involucra, las organizaciones o empresas privadas se involucran, podemos pedirle apoyo, para ello el sistema de padrinazgo, bueno, y podemos seguir construyendo pensando en los niños. A mí me queda mucho en el tintero, pero bueno, saldrán algunas preguntas ahora y bueno, y después podemos compartir lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, estaba revisando por las dudas si me haya pasado alguna pregunta. En principio, una inquietud, encuentro dos. Una de las inquietudes planteadas tenía que ver con la posibilidad de extender la propuesta del desarrollo de los jardines a otras localidades o pueblos del interior, si eso sería factible, posible. Y la otra es más circunscriptas a la posibilidad de acceder a fondos del FAE, cómo debiera gestionarse, a quién dirigirse y cómo participar en ese sentido. Bueno, son dos cuestiones, digamos. En principio, no sé extender desde dónde. Esta fue una política del Estado local, y de la manera que, como el porcentaje varía de los fondos del FAE en función de la escala de la ciudad, del pueblo, de la localidad, hubo una decisión política en su momento. El FAE en la ciudad de Santa Fe, en otras localidades no funciona de la misma manera, pero lo administra una comisión en Santa Fe integrada por alguien del municipio, que en su momento estaba yo, por un representante de la Federación de Cooperadoras y por un representante de la provincia, del Ministerio de Educación de la provincia,
Y en su momento, durante la gestión de Corral, llegamos a un acuerdo político de hacer de esos fondos, que son bastantes, usarlos para construir estos jardines. Y eso lo hicimos durante 3 años. Fuimos construyendo los jardines, primero la sala de 1, al año siguiente la sala de 2, al año siguiente la sala de 3, hasta que los terminamos. Después, el gobierno de Macri lanzó, yo sé que algunas localidades como Avellaneda, inclusive creo que San Justo, lanzó un programa, yo ahora no me acuerdo el nombre, que era financiamiento, donde ya venía el diseño establecido, como empaquetado. Bueno, nosotros también obtuvimos para 2 o 3 financiamiento, por eso llegamos a 17 jardines, porque los últimos 3 los construimos con esos fondos. Bueno, ahora este gobierno nacional no tiene estas políticas, al menos digo, hoy estamos ocupados del COVID y que vale la pena, digamos, no están estas políticas de financiamiento como sí tuvo en su momento Macri. Pero nosotros desde la ciudad de Santa Fe, fue una decisión política de la Comisión Administradora del FAE, de hecho los fondos del FAE, que es fondo que entra a la municipalidad en un porcentaje en función de los ingresos que tiene la municipalidad, ese porcentaje va a una cuenta de la Comisión Administradora del FAE, o sea que es esta comisión la que administra políticamente y ejecuta esos fondos. Y eso en su momento fue una decisión y una voluntad política de las 3 partes de invertir en estos jardines, en la construcción de estos jardines. ¿Cómo se accede al FAE? Pregúntenle a sus intendentes y a sus presidentes comunales. Es una ley, yo le di, es un decreto provincial, yo les di el número. Búsquenlo, googleenlo, porque anoche lo bajé, puse FAE, me parece, sí, puse FAE, Santa Fe, y me apareció toda la reglamentación del FAE. Es una obligación de todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Hacer este aporte y constituir el FAE. Los que militan fuertemente el FAE, el funcionamiento del FAE, son los cooperadores, porque es también una herramienta que les permite llevar adelante obras y cuestiones en las escuelas donde ellos están comprometidos, donde tienen comprometido su tarea cooperativa, digamos, ¿no? No sé si te contesté todo. ¿Cómo llegar? Háblenlo con los intendentes, o con los jefes comunales, o con los presidentes comunales. Ellos saben. O si no, búsquenlo y llévenle la copia y lo leen juntos y constituyen el FAE. ¿Sí? Otra de las consultas se vinculaba con, bueno, poder en todo caso comentar detalladamente cómo vincularon, cómo pensaron políticas públicas para los jardines privados. La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe ya tenía la obligación de habilitarlos a los jardines privados. Los habilitaba con las ordenanzas como un kiosco, con las mismas ordenanzas, los mismos criterios de los negocios, de los kioscos. Nosotros armamos todo un sistema a partir de la incorporación de estos jardines al sistema de educación inicial, municipal, por ordenanza, además de que los incentivamos para que se organicen y armaron una asociación, los dueños de estas guarderías, que son más o menos en la ciudad de Santa Fe 57, disculpen que diga guardería, pero porque no me gusta, es como guardar un auto, pero está tan naturalizado que... Y armamos todo un protocolo de evaluación diferente, o sea, obviamente que las cuestiones que tienen que ver
y que coinciden con la habilitación de negocios, como es los matafuegos, la luminosidad, está establecido por ley, pero desde la provincia, cuántos niños en cada una de las salas puede haber, que haya siempre un docente frente a los niños, que no sea otra persona que no sea un docente. Fuimos armando otro protocolo con todas estas cuestiones educativas y fuimos trabajando de manera conjunta con los dueños de estas guarderías, que no se crean que son docentes, en su gran mayoría son personas que en vez de abrir, no sé, un kiosco, tenían un espacio y armaron un jardín o una guardería. Y bueno, le fuimos poniendo dimensiones educativas y le fuimos dando un tiempo para que se vayan acomodando y le fuimos dando capacitaciones y trabajando de manera conjunta con ellos para que armen sus planes y sus planificaciones educativas y demás. Creo que contesté, ¿no? Sí. Otra de las inquietudes en relación a, bueno, esto que mencionabas de las investigaciones tan desarrolladas en términos de lo determinante que suele ser la instancia de la educación temprana para el desarrollo de los niños y niñas, y cómo, digamos, teniendo en cuenta todos esos avances, como todavía no, es un nivel que no es obligatorio, digamos, ¿no? En su totalidad. No sé, ¿es una pregunta? Es una reflexión. Una reflexión, sí. Bien. No, claro, no es obligatorio. Porque no es obligatorio. Claro, es como que... Claramente, según la ley, es según obligatorio la ley, a partir de los 5 y universalizado a partir de los 4. De los 4, pero sí se reconoce la unidad pedagógica de los 45 días. Entonces, bueno, nosotros entendíamos que ese era un intersticio por donde nos podíamos meter para poder trabajar este tema, claro. Una vacancia, si se quiere, es la reflexión de Daniela en términos de que no esté universalizado desde más tempranamente, ¿no? Y sí. Una vacancia, de la legislación. Claro, es una vacancia de la legislación, pero además yo les recuerdo que fueron muchos años para llegar a una cobertura de la sala de 4, y que vuelvo a decir, en la provincia de Santa Fe, todavía no llegamos al 100%, en función de la cantidad de niños que tienen 4 años. Acá llega otra pregunta: si podés contarnos sobre otras políticas públicas destinadas a la infancia que llevaste adelante más allá de los jardines. Muchas. Yo, por eso digo, soy Tutankamón. El Consejo de Niños y Niñas es una de las políticas que nosotros desarrollamos fuertemente. Eso tiene que ver con, claramente, una línea que tuvo un fuerte impulso del gobierno socialista, del gobierno de Wiener, con Chiqui González como ministra de Educación, y nosotros participamos y constituimos consejos de niños y niñas donde la voz de la palabra de los niños, en este caso no de las infancias tempranas, de los más chiquitos, pero sí de los un poco más grandes. Empezamos a trabajar en la sala de 5 en el preescolar y con los jardines y con las escuelas primarias, en la constitución, donde ellos se eligen y constituyen un consejo y trabajan durante un año entero en propuestas para la ciudad que después le presentan al intendente, y el intendente se compromete a hacerlas, y donde ahí la voz la tienen los niños, y donde en realidad para los adultos es un aprendizaje impresionante, porque lo primero que a uno le pasa es que se da cuenta que no tenemos capacidad de escucha con los niños. Nos cuesta escucharlos. Esa es una de las políticas. Yo estuve durante todo el primer proceso cuando se empezó a reglamentar la ley provincial y cuando empezó a crearse el servicio de atención en la primera infancia, y sobre todo de mayor vulnerabilidad, y la verdad que
que bueno, fue una tarea impresionante que creo que todavía no está totalmente cerrada. No hay protocolos o hay protocolos caducos y siempre se llega tarde cuando un niño, digo, ahora lo que está sucediendo, que le decía recién, el confinamiento ha acrecentado los casos de violencia familiar y violencia hacia los niños impresionante y no hay protocolo que pueda dar cuenta de esto. Y esta es una de las cosas que nosotros no podemos olvidar. Obviamente que tenemos que ocuparnos de exterminar la pandemia, pero tenemos que saber y abrir nuestra cabeza y pensar que mientras tanto, durante el confinamiento, van pasando muchísimas cosas que no podemos dejar de mirar. Y sobre todo si pretendemos ciudades con cultura de infancia. Así que, bueno, eso, digamos, esa reflexión. Y muchas más propuestas. Estuve 8 años de función pública en la municipalidad, y después fui 4 años concejal, pero también proyectos con las infancias referidas. Nosotros siempre partimos de pensar que los niños y las niñas son los que nos educan a los adultos, pensamos al revés, y que son los operadores y los gestores de muchos cambios, como por ejemplo la educación vial. Son los niños los que le dicen al padre, mirá que pasaste en rojo. Trabajamos educación vial con las escuelas, con los docentes y con el FAE en un proyecto llamado Detectives del Tránsito. Esto lo comentaba como anécdota. Las escuelas obviamente siempre se involucraron, nosotros éramos gobierno municipal, pero las escuelas cuando íbamos a ofrecerle proyectos educativos de la Secretaría, yo ocupé la Secretaría de Educación del municipio, nos dejaban entrar, el FAE compró máquinas de foto y la actividad pedagógica, la tarea era detectar irregularidades en el tránsito al frente de la escuela. O sea, había una planificación pedagógica, trabajada con los docentes y demás. Y después, bueno, hicimos una presentación. Lo más cómico de todo esto es que los niños escracharon a los padres. Todas las fotos que sacaron con esas máquinas que el FAE les compró eran sus padres cometiendo irregularidades viales, o estacionando mal, o subiendo el auto a la vereda. O sea, tuvimos que empezar a borrar caritas y patentes porque se nos enojaron los padres. Pero, o cuestiones que tienen que ver con lo ambiental y con las huertas, con el INTA y los compost, en la política de recolección de residuos, bueno, muchísimas propuestas, por eso esto da para... Podemos charlar bueno, Sara me estaba pidiendo intervenir, así que le damos la palabra a Sara. Bueno, Sara. Gracias, bueno, gracias Bárbara. Roxy, como siempre, uno se queda con ganas de escuchar cómo se ponen en práctica muchas cosas, porque muchas veces nos ponemos de acuerdo en un montón de cuestiones y es bueno por ahí las buenas prácticas que permiten llevar adelante y concretar estas cuestiones son muy motivantes, ¿no? Nos dan ganas de ponernos a pensar. Pero yo quería hacer una reflexión también vinculado a este ciclo. Si hay algo que nos ha quedado, o por lo menos a mí me ha quedado un espacio de 2 meses de aprendizaje, algo que hemos, ¿no?, más que quedado como saldo, que hemos confirmado esta necesidad de trabajar en colaboración. Y trabajar en colaboración para transformar, para concretar las cosas. Y ahí la experiencia del Fondo de Asistencia Educativa, que por ahí preguntaran, Fondo de Financiamiento, Fondo de Asistencia Educativa, entiendo que es lo mismo. No. También nos muestra, digamos, la diversidad de situaciones. Ese fondo obviamente es proporcional muchas veces a las escalas de las ciudades, pero sí lo que me parece interesante, más allá de eso, es que es una oportunidad para, utilizándolo como herramienta, convocarnos. Vos nombrabas, Rosana, cooperadores, educadores, o sea, docentes, gestores educativos y gobiernos locales, que son un poco quienes estamos hoy acá, en este espacio. Queda más como una cuestión, me parece, para mirar para adelante, para pensar cómo podemos reunirnos y cómo podemos efectivamente, a lo mejor esta u otras herramientas, poder utilizarlas efectivamente, digamos, para esto que decimos, a veces lo decimos, pero
si nos juntamos, hacemos un esfuerzo, nos ponemos una meta, es probable que sea más efectivo, independientemente que cada uno de nuestro lugar siempre queremos repartir, que me toque un pedacito que voy a resolver alguna cuestión. Yo creo que esto, bueno, habrá que ver de qué manera se puede equilibrar, porque las situaciones económicas, siempre estamos gestionando desde la escuela o desde los gobiernos locales en situaciones económicas desfavorables, pero me parece que desde ese lugar nos pone también más en una responsabilidad de empezar a pensar juntos, que simplemente, porque las realidades, las necesidades y las prioridades seguramente van a ser diferentes. Ahora, la oportunidad de reunirnos a pensar y a consensuar, me parece que a veces no son siempre moneda común. O sea que más que nada, más una reflexión que una pregunta, que lo tomamos como un desafío para el próximo semestre, o cómo seguimos con estas cuestiones, de qué manera podemos empezar a generar estos espacios en donde plasmar algunas ideas y buenas prácticas, ¿no? Bien, por supuesto, coincido plenamente. Todo a disposición. Roxana, ahí había mencionado, Sara, se me había pasado una que era si era lo mismo el FAE que el Fondo de Financiamiento Educativo. No es lo mismo. Digamos, claro. Son El dos Fondo de canales. Financiamiento Educativo son fondos coparticipables que la provincia le debe hacer a los municipios y a las comunas. El Fondo de Financiamiento FFE. El FAE, que es el Fondo de Asistencia Educativa, es el fondo que la comuna y la municipalidad deposita, que implica un porcentaje de sus ingresos, no me voy a poner técnicamente a hablar de... Es un porcentaje de los ingresos que tiene la localidad, que varía en función de la escala. Son dos fondos diferentes. La ciudad de Santa Fe, con el Fondo de Financiamiento Educativo, que coparticipa la provincia, paga los sueldos de los docentes del liceo municipal, por eso tenemos un liceo municipal muy interesante, y los sueldos, que de esto no hablé, pero que también da para hablar, porque las docentes de los jardines, nosotros lo que hicimos fue armar un estatuto del docente municipal, porque si no eran categorías como categoría administrativa o categoría de limpieza, categoría 8, categoría 10, categoría 16, y no se les reconocían los antecedentes como docentes, entonces creamos un estatuto municipal, de docente municipal. Y con esos fondos la municipalidad pagaba, José Corral hasta el año pasado. No sé qué está haciendo la municipalidad en este momento. Pero son dos cosas diferentes. Bueno, ya estamos más o menos en los tiempos estipulados para estos intercambios. Por supuesto, como decía Sara, siempre quedan muchas líneas sobre las cuales poder reflexionar y profundizar y demás, pero bueno, era la intencionalidad de poder compartir, en este caso centrado en los derechos de niños y niñas, y anclado también en algunas experiencias concretas, que creo que es lo valioso también de poder revalorizar las propias experiencias que hemos tenido aquí, y que bueno, Roxana ha tenido oportunidad de transitar a lo largo de toda su trayectoria. Sí, yo quiero saludarlos, Marta, Bárbara, a todos, agradecerle a todos su permanencia, están ahí firmes. Verán que me estoy quedando sin luz, no me puedo parar a prender la luz, estoy cada vez más en la oscuridad. Fue un placer, y bueno, y a disposición para el equipo de la universidad, para ustedes, para todos los docentes y los que también no lo son también. Fue un placer para mí compartir este momento, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sara, habían consultado por la continuidad de estas charlas y demás, por las dudas, si está algo previsto para cómo es la continuidad.
Creo que habías anticipado al inicio, pero había quizás alguien que se incorporó más tarde que preguntaba por la continuidad de estos ciclos. Sí, bueno, un poco este ciclo se armó sobre la base de un programa de capacitación que teníamos pensado, tanto en principio para los gobiernos locales, que fueron el sujeto destinatario principal, pero que generamos sinergia con un trabajo que venimos haciendo también en el Departamento 9 de Julio, con distintas instituciones y mesas de diálogo, en donde el sector educativo era uno de los actores clave con los que veníamos junto a la Facultad de Humanidades armando un programa de capacitación. La contingencia lo que hizo es ponernos, decir, bueno, cómo seguimos trabajando, cómo aprovechamos esta oportunidad para seguir repensando, y en principio lo que se hizo es ajustar el contenido del plan, los programas de capacitación de los cursos, a la emergencia, de manera de dar herramientas y tener este espacio para reflexionar y poder pensar en innovar o en renovar las políticas educativas, las políticas públicas. Bien, culminado esto, lejos de decir tarea cumplida, lo que estamos haciendo es repensando. Esto ha sido una oportunidad inclusive para profundizar, para incorporar nuevos temas, para reordenar los cronogramas previstos en la idea de, bueno, darle continuidad en la profundización de algunas cuestiones que se confirman acá, que siguen siendo los temas principales, digamos, que están reclamando, sea gobiernos locales en las distintas áreas o la comunidad educativa. O sea, acá había parte de esto trabajado, lo vamos a seguir ajustando el contenido para darle continuidad a la capacitación, ya con un formato que puede ser a lo mejor de algún curso, un formato más formal, entre comillas, o algún taller, o alguna charla explicativa o ampliatoria de los temas que fueron surgiendo como resultado. O sea que la verdad es que tenemos, vamos a tomar un mes para hacer estos ajustes, pedirles y agradecerles en nombre, digamos, no solamente del área y del equipo del fortalecimiento territorial que hemos estado articulando, sino de los asistentes, el esfuerzo y la generosidad de los docentes, que rápidamente, y esto no quiero dejar de resaltarlo, rápidamente se pusieron a disposición los equipos de las facultades con los que estamos trabajando. Son de las 10 facultades que tiene la universidad, 7 facultades, equipos docentes de 7 facultades. Estamos trabajando en muchos de los casos con equipos de manera interdisciplinar, como es el área de comunicación, en donde la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Arquitectura, han aportado también su mirada y sus equipos para poder pensar estas cuestiones. O sea que bueno, ahora estamos rediseñando en la idea de, bueno, plan A y plan B. No sabemos cómo nos va a encontrar agosto, septiembre, ojalá que todo vaya mejor y podamos dar continuidad en los formatos previstos originalmente, que ya preveían el uso de las herramientas digitales y de la virtualidad como herramienta, pero si no, como hemos hecho en este caso 100% virtual, hemos confirmado que es posible discutir, aprender. No hemos familiarizado con el entorno, así que de ninguna manera, solo estamos pensando con cada uno de los equipos cómo ajustamos cronograma, cómo ajustamos contenidos, pero la idea es, el desafío es redoblar los esfuerzos, porque empiezan a aparecer con mucho más cuerpo y con las aristas mucho más definidas estas problemáticas, estas necesidades y demandas. Así que ha sido realmente 2 meses de intenso aprendizaje conjunto, tanto de movernos en el entorno como de profundizar un poco en los temas. Y obviamente nos vamos a estar comunicando. Nosotros tenemos un trabajo cotidiano, aunque no lo veamos, con la mesa de instituciones del Departamento de Julio y la región, y con cada uno de los gobiernos locales a través del programa Munigestión, con cada uno de los responsables de área, con quien vamos coordinando,
hemos armado grupo de chat con los distintos asistentes a las charlas, seguimos recibiendo demandas y propuestas, así que bueno, sí, ahora volvemos a tener la pelota dentro del campo nuestro en cuanto a organizar, pero estamos en contacto con las instituciones y con los gobiernos locales para ir consensuando también el programa de actividades del segundo semestre. Bien, bueno, gente. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Gracias, Hasta gracias a luego. todos. Hasta Un luego. placer, gracias.